Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Terminamos la última semana en el 451 a.C., con la ley de las 12 tablas escrita y la expulsión de los decénviros. Esta vez quiero que retrocedamos algunos años para enfocarnos en la vida de un hombre, Lucio V Cincinato, que se grabó en la memoria colectiva de los romanos como el parangón de la virtud republicana, aunque los momentos decisivos de su vida fueron casi seguro inventados por los posteriores historiadores para embellecer su carrera. Y al fin y al cabo, nada de lo que hizo era sin precedentes. De todas formas, la historia de su vida resuena aún hoy, y tomando todo el cuento en sí, es un relato muy interesante de un hombre humilde que recibió todo el poder en sus manos e increíblemente renunció a ese poder para poder volver a vivir a su campo. Un hombre que lo sacrificó todo por la República. Cincinato nació alrededor del 490 a.C., cuando todavía reinaban los tarquinios, y era un niño cuando Bruto y Colatino expulsaron a los reyes. Fue de los primeros ciudadanos de Roma que vivieron su vida bajo el gobierno republicano, sin muchos recuerdos de la monarquía. Él era parte de la vanguardia de una generación crítica. Por su lado, los mayores recordaban la tiranía de los tarquinios, y sus firmes principios republicanos nacían del odio personal hacia los reyes. Esta anterior generación eran las víctimas que se negaban a volver a ser víctimas. En cambio, Cincinato y la gente de su época nunca experimentaron estas ofensas personalmente. Una vez que fueran mayores, la república se jugaba solo en el mérito de esta gente. Si un aspirante a tirano acumulaba mucho poder, ya no quedaba nadie que pudiera decir: ¿Se acuerdan de Tarquinio? Este tipo está tratando de ser como Tarquinio. Esto no pasaría, porque ya no quedaba nadie que recordaba a Tarquinio. Es siempre en ese paso donde la memoria viva se desvanece cuando se repiten los errores en la historia. Hombres ambiciosos que vinieran después intentarían tomar el poder, y creyendo que estaban viviendo tiempos excepcionales, la gente llena de miedo se los permitiría. En estos tiempos, solo podrían ser salvados de la esclavitud por aquellos vigilantes que amaran la república, no que simplemente odiaran a la monarquía. Y Cincinato fue el primero de estos grandes republicanos amantes de la libertad. Para ya ir despejando uno de los mitos, primero que todo, Cincinato no era un defensor de los pobres. Nació y fue criado como un patricio, y cuando aparece por primera vez en la escena política, es como un opositor a los tribunos y sus reformas. Esta primera aparición en la historia no es como un gran protagonista, sino como un personaje secundario en el drama de su hijo Caeso. Había mucha agitación luego de que las propuestas de Terentilio fueran legisladas, y las protestas plebeyas en el foro solían ser dispersadas por agrupaciones, o más bien pandillas, de jóvenes patricios nobles. Caeso, un joven físicamente imponente, disfrutaba de todo esto, personalmente golpeando y persiguiendo a cualquier plebeyo que quisiera sumarse a estas manifestaciones. Joven y temperamental como era, fue blanco fácil para un inteligente tribuno llamado Virginio, quien lo provocó con marchas públicas que lo llenaban de rabia. Una vez que tuvo suficientes testigos y evidencia, Virginio enjuició a Caeso por todas las cosas horribles que había hecho. Caeso tenía que comparecer ante un tribunal, y si no lo hacía, sería severamente multado. En este punto, Cincinato aparece en los registros públicos por primera vez, defendiendo a su hijo de las acusaciones de Virginio. En vez de enfrentarse a una corte hostil y sesgada, Caeso huyó al norte, para Etruria, y desaparece completamente de la historia romana. Con su hijo prófugo y sin pagar la multa, Cincinato tuvo que vender sus propiedades para pagar esa deuda, dejándolo empobrecido y con solo una pequeña porción de tierra al margen del Tíber. Desde este estado humilde comienza la leyenda de Cincinato. En 460 a.C., poco después de la expulsión de los sabinos de la ciudadela, Cincinato fue elegido para servir como uno de los 2 cónsules de ese año. A los tribunos mucho no les entusiasmaba esto,
porque seguían enojados con su hijo agresivo, y ahora el padre tenía autoridad sobre ellos. Cincinnato tampoco los calmó, e inmediatamente atacó el carácter de los líderes plebeyos, acusándolos de cooperar con los sabinos por su egoísta tosudez. Esto dio la pauta para el resto del año. Por un lado, empezaron las peleas entre los cónsules y los tribunos, con el Senado y las asambleas de por medio. Cincinnato logró detener las propuestas de Terentilio por ese año, mientras que los tribunos prohibieron que se movilizara a cualquier ejército más de 1,5 kilómetros de los límites de la ciudad. Al promediar el año, no se logró ningún acuerdo, y parecía que las peleas seguirían el año entrante. Pero el Senado aprobó una ley que exigía que ningún magistrado, patricio o plebeyo podía servir en años consecutivos. Los tribunos no hicieron caso y fueron reelectos, así que los patricios pensaron hacer lo mismo con Cincinnato. Pero él anunció que si pensaban ignorar las leyes como la plebe, entonces no eran mejor que la plebe, y rehusó servir en el cargo de nuevo. Aceptando esta lógica, los patricios permitieron que Cincinnato se retirase a su pequeña granja. No pasaría mucho hasta que le volvieran a pedir que ocupara el cargo en su rol más famoso, dictador de Roma. En el 458 a.C., los ecuos estaban causándoles grandes problemas a Roma, y uno de los cónsules de ese año fue enviado con un ejército para encargarse de ellos. Pero la pelea fue mucho más difícil de lo que esperaban, y las legiones terminaron acorraladas, sin escape, enfrentando la destrucción segura. El pánico llegó a Roma y se eligió un dictador, que terminó siendo, claramente, Cincinnato. Se envió una delegación para traer al anciano, y lo encontraron trabajando en la pequeña granja de su retiro, la viva imagen de la humildad. Los delegados lo saludaron como dictador y le rogaron que volviera a la ciudad. A los tribunos les repugnó la idea de que este enemigo político tuviera tanto poder, pero Cincinnato fue recibido en la ciudad con tanta celebración que no pudieron hacer nada, salvo esperar que el viejo patricio no usara el poder absoluto contra ellos. Pero Cincinnato no había llegado para desquitar viejos rencores, al menos no todavía, y rápidamente formó un ejército para ir al rescate de las legiones asediadas. Sin desperdiciar un minuto, el ejército de Cincinnato intervino y derrotó decisivamente a los ecuos, salvando a las legiones y terminando con la amenaza. Marchó a Roma y celebró su bien logrado triunfo, a unos meros 15 días de ser nombrado dictador. Antes de renunciar, igual decidió aclarar cierto asunto familiar, forzando a Virginio a declararse culpable de perjurio y marchar al exilio. Con Roma segura y el honor de su familia restaurado, Cincinnato renunció a la dictadura y volvió a su campo, un héroe de su tiempo y una leyenda para la posteridad. Haría una aparición final en los registros históricos, 20 años después, de nuevo siendo designado como dictador. Pero esta vez fue para calmar las luchas internas y no una amenaza externa. Irónicamente, fue el intento de un solo hombre de tomar el poder en Roma que llevó a que Cincinnato volviera a ser dictador. Hablaremos más la próxima semana del plan de Espurio Melio y su intento de ser rey. Así que por ahora solo los voy a dejar en que una conspiración estaba en marcha, y trajeron a Cincinnato para que se encargue de ella. Lo que de hecho terminó haciendo, siendo tan rápido como había sido con los ecuos, y de nuevo renunció a la dictadura para volver a sus tierras por última vez. Cincinnato es una de las típicas leyendas romanas, pero los detalles de su vida son de seguro un invento. La verdad es que ya quiero llegar al momento en el que empecemos a cubrir eventos de la historia un poco más tardías, que tienen registros históricos más precisos, así no tengo que andar explicando que lo que acabo de contar es en gran parte una ficción. Pero todavía nos faltan unos 50 años para el saqueo de Roma, así que aguantemos así, ¿sí? Como decía, es probable que la historia de Cincinnato sea en gran parte ficticia, pero el hombre fue un gigante de su época y se ganó algo de ese mito. La vida de Cincinnato fue una narración que pasó de generación en generación y sobrevive hasta nuestros días.
La historia tuvo un enorme impacto en los pensadores de la Ilustración, y en especial en los federalistas norteamericanos. En el tiempo de la lucha por la independencia, los soldados del ejército americano se referían a su gran líder, George Washington, como el Cincinnato americano, porque al final de sus días, teniendo el poder y teniendo el amor del pueblo, prefirió retirarse pacíficamente y no dejar que la gente lo coronara como rey. Muchos norteamericanos, en especial militares que conocieron a Washington, formaron una sociedad llamada Sociedad de los Cincinnatos, con gran influencia política y que incluso llegaría a nombrar a una de las ciudades norteamericanas con el nombre de esta figura, Cincinnati. Pero ya me estoy yendo un poco de tema. Cincinnato había dejado su marca en el mundo, pero ¿qué podemos sacar en limpio? Claramente fue una figura de suprema importancia en el primer siglo de la República. Un héroe, un cónsul, 2 veces dictador. Pero ¿por qué esta veneración icónica? Supuestamente es por el acto de entregar el poder absoluto. Pero ya vimos que Cincinnato no había sido el primero en hacer esto, ni tampoco el último. El cargo de dictador tampoco fue creado específicamente para él. Era de hecho un rol constitucional que se usaba regularmente en tiempos de crisis. La historia les resonaba a los romanos posteriores, que veneraban sus humildes y hogareñas virtudes. Imagínense un hombre llamado desde el campo para salvar a la ciudad. En los viejos tiempos, dirían los romanos, se encontraba a los grandes hombres trabajando en sus humildes granjas, no comiendo higos, tirado en un sillón en el palacio de su finca. Cincinnato fue el epítome del virtuoso soldado campesino, el romano ideal. Hay 2 cosas que podemos ver que contribuyen a la fama de Cincinnato. La primera es un punto un tanto incidental, ya que la mayoría creía que él había sido el primer dictador de Roma, o el único dictador que había renunciado voluntariamente, o algo así sin precedentes. Pero en realidad, no había nada sin precedentes sobre Cincinnato, y en este caso, la veneración que tiene proviene de ciertas concepciones erradas sobre historia romana. Pero aunque Cincinnato no fue el primero o el último en nada, él fue único en una manera mucho más profunda. Los primeros 2 dictadores que, como Cincinnato, sirvieron y luego renunciaron, eran miembros de la generación que recordaba a los tarquinios, que recordaban la tiranía, y no hubieran pensado por un segundo el quedarse con el poder a tan poco de haber echado a los reyes. Por otro lado, Cincinnato proviene de la generación siguiente, una generación que vivió toda su vida en una república, y por ello eran los primeros sin recuerdos de la monarquía. La tentación de quedarse con el poder no estaría templada por la memoria de la esclavitud y el sometimiento. La virtud de Cincinnato en devolverle el poder a las personas a quienes justamente les pertenecía. En su renuncia al cargo de dictador fue lo que asentó el precedente para que los futuros romanos también entregaran los poderes dictatoriales y preservaran la república, la cosa del público, el pueblo. En este caso, Cincinnato se merece la fama que tiene por el desinterés al abandonar el gobierno en beneficio de la gente, donde permanecería por cientos de años. En cualquier caso, quien entrega el poder absoluto es un héroe que merece que su historia sea contada. Ahora, para algo totalmente diferente, voy a meterme en un par de anuncios parroquiales. Primero que todo, recientemente, el podcast Historia de Roma ha acumulado en las distintas plataformas donde aparece más de 100 seguidores, y en el caso de Spotify ha logrado mucho más de 1000 reproducciones. Quiero destacar esto porque este programa lo estoy haciendo por ustedes, que están del otro lado, los oyentes. Quiero agradecerles por este apoyo que en cierta manera me están proporcionando. Así que, salve, buenos ciudadanos. Y también quiero invitarlos a que no se olviden que en las distintas redes en las que estoy presente, en Twitter, Instagram, Facebook, está disponible cada semana las novedades que yo voy subiendo sobre los capítulos y también todas las semanas voy subiendo nuevos posteos a mi blog
con distintos detalles o leyendas, o incluso hago reviews de películas, por si a alguno quizás le interesase. La próxima nos adentraremos en las maquinaciones de Melio, un canalla de la categoría más alta, así como los eventos que llevaron a la confrontación final con Veyes, una lucha que rompió la columna de la dominación etrusca, que, aunque fuera una victoria para Roma, abrió las puertas para que los galos entraran por el norte y les dieran a los romanos su derrota más humillante, casi llegando a destruir el imperio antes de que éste comenzara.